Hola, ¿qué tal? A todas las personas que se encuentran viendo este video, de antemano espero estén excelentemente. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema que es el de medidas de dispersión. Esto, bueno, pertenece al curso de probabilidad y estadística. Bueno, esto le puede servir realmente a cualquier persona, ya sea que estén en prepa o en universidad o lo que sea, pero les va a servir bastante. O bueno, al menos eso espero. Pero antes de adentrarnos a la parte de los cálculos, veamos un poquito de teoría. Decimos que las medidas de dispersión son parámetros estadísticos que nos van a indicar qué tanto se alejan o varían los datos respecto a la media aritmética. La media aritmética, bueno, ya saben ustedes que es el promedio y bueno, el cálculo de esta va a depender si estamos hablando de datos agrupados o no agrupados. Con esto me refiero a datos que se encuentran sueltos o en una distribución de frecuencias. A eso me refiero con agrupados o no agrupados. Y bueno, estas medidas de dispersión van a servirnos como indicador de la variabilidad de los datos. Las más utilizadas son el rango, que si ya vieron distribución de frecuencias, ustedes ya sabrán cómo calcular exactamente el rango. Y tenemos por otra parte la desviación estándar y la varianza. Otros ejemplos de medidas de dispersión pueden ser el coeficiente de variación o también porcentaje de variación, el coeficiente de asimetría de Pearson, la kurtosis, puntuaciones estándar, entre otras. Nosotros nos vamos a concentrar específicamente en lo que es la desviación estándar y la varianza, así como también el coeficiente de variación y el porcentaje de variación. Una disculpa si se escucha el WhatsApp. Ando muy solicitado. Ok, vamos a hablar sobre la desviación estándar. Y bueno, esta es la medida de dispersión más común. Nos va a indicar qué tan dispersos están los datos respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación, obviamente mayor será la dispersión de nuestros datos. Vamos a encontrar algunas diferencias no solo para datos agrupados y no agrupados, sino también para la parte de una población y una muestra. Pues dependiendo de los datos que estemos trabajando, llámese una población o llámese una muestra, nuestras ecuaciones para hacer los cálculos de la desviación estándar van a cambiar. Ejemplo, aquí tenemos que la letra sigma representa a una población y tenemos esta ecuación. Y por otra parte tenemos la letra S que nos va a representar una muestra. Y bueno, ustedes ya saben de antemano que dependiendo de los datos que nosotros vayamos a recopilar, se va a denotar una muestra o una población, dependiendo ahora sí que nuestra distribución de frecuencias. Tenemos estas dos ecuaciones para los datos no agrupados. Por otro lado, está para los datos agrupados. Vamos a explicar un poco cada una, ¿no? N ya saben que representa el número de datos menos 1. Y bueno, aquí solamente tenemos el número de datos en total. Aquí tenemos el dato que nos interese menos la media aritmética. Y bueno, esto va a ser la sumatoria de los cuadrados de las diferencias de estos. Por otro lado, para los datos agrupados, y bueno, obviamente le sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Por otro lado, para los datos agrupados, tenemos que sería el producto de la sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicado por el cuadrado de la diferencia de la marca de clase menos la media aritmética. Ustedes ya saben que la marca de clase es aquel dato que se encuentra entre el límite inferior y superior de una clase de nuestra distribución de frecuencias. Entonces, en términos sucintos, diríamos que la marca de clase es básicamente el límite inferior más el límite superior partido por la mitad, ¿no? Eso es básicamente a lo que se refiere la marca de clase, por si no se tiene todavía bien entendido este concepto. Y bueno, vemos que realmente para una población o una muestra, estas dos ecuaciones no cambian cuando son datos agrupados.
Veamos un pequeño ejemplo de lo que es la varianza. Bueno, antes de irnos a la parte de la varianza, yo creo que... No, sí, vamos a ver la junta. Entonces, la varianza va a ser el promedio de los cuadrados de las desviaciones medidas alrededor de la media. Suena un poquito como trabalenguas, pero yo creo que con la ecuación va a quedar un poco más claro. Y obviamente con los ejemplos que veamos. La varianza se va a representar por sigma al cuadrado. Y al igual que en todos los casos que hemos visto, tenemos para datos no agrupados y para datos agrupados. En este caso tenemos que para una población sería sigma al cuadrado y es esta ecuación. Mientras que para una muestra la representamos con S al cuadrado y sería esta ecuación. Por otro lado, para los datos agrupados, tenemos que es la diferencia nuevamente de la marca de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta. Y bueno, esto sería una sumatoria, ¿no? Entre el total de datos que tengamos. Y ahora sí, ahorita a lo largo de los ejercicios se van a dar cuenta de que realmente la varianza y la desviación estándar son casi lo mismo. De hecho, se podría decir que la desviación estándar es un despeje de la varianza. Pero igual con el ejemplo queda un poco más claro, ¿no? Entonces me piden calcular la varianza y desviación estándar de los siguientes datos. Aquí me dan un conjunto de datos y yo tengo que calcular esto. Bueno, cabe de resaltar que estamos tratando con datos no agrupados, así que vamos a tener que utilizar dichas ecuaciones. Entonces, recordando que la varianza se expresa así para datos no agrupados, lo primero que vamos a necesitar es la media aritmética. Recuerden que la media aritmética es el promedio. Entonces, si vamos a hacer el promedio, es básicamente la suma de todos los datos entre el total de datos. Es decir, 13 más 14 más 15 más 9, etc. entre los 15 datos que nosotros estamos manejando. Si hacemos esta cuenta, diríamos que la media aritmética es de 10.6. Esa es mi media. Ya una vez que está calculada la media, ahora vamos a proceder a calcular la varianza. La varianza la vamos a calcular de la siguiente manera. Tomamos cada uno de los datos que me están proporcionando, es decir, el 13, 14, 15, demás, y a eso se lo vamos a restar, o le vamos a restar más bien, la media aritmética. Y lo que me salga lo voy a elevar al cuadrado, tal y como se puede notar aquí, ¿no? Tomamos el 13, le restamos la media, tomamos el 14, le restamos la media, tomamos el 15, le restamos la media, tomamos el 9, restamos la media, y todos se elevan al cuadrado. Y bueno, aquí le pongo puntos suspensivos para indicar que esta suma continúa. Ahora sí que para efectos de ahorrarme un poquito de letras y hacer la explicación un poco más fluida. Y todo eso lo vamos a dividir entre el total de datos, que son 15. Si las cuentas salieron bien, tendríamos lo siguiente, que serían 209.6 entre 15, y todo esto va a resultar como 13.97 unidades cuadráticas. Esto sería mi varianza. ¿Cómo voy a calcular la desviación estándar? No es necesario que yo utilice la ecuación de la desviación estándar, porque a partir de la varianza yo puedo calcular la desviación estándar. Solamente sacarle la raíz cuadrada a lo que me haya salido en la varianza. Si sacamos la raíz cuadrada, eso nos da 3.73 unidades. Y esto sería mi desviación estándar. Entonces, como verán, la diferencia entre estas dos es que la varianza maneja unidades cuadráticas y la desviación estándar maneja unidades lineales. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a calcular la varianza y desviación estándar de la siguiente distribución. Y me dan esta distribución, donde tenemos estas clases
Me dan la marca de clase y me dan la frecuencia absoluta. Por la frecuencia absoluta puedo saber que estoy tratando con 21 datos. Y bueno, lo primero que se tiene que hacer, obviamente, es calcular la media aritmética para esta distribución. Recuerden que aquí sí cambia un poco la ecuación. Es la frecuencia absoluta por la marca de clase y bueno, esto está en una sumatoria entre el total de datos. Entonces, eso quiere decir que vamos a multiplicar 12.5 por 3 más 17.5 por 5 más 22.5 por 7 y así sucesivamente hasta llegar a 32.5 por 2. Y todo eso lo vamos a dividir entre 21 datos. Si los cálculos fueron realizados de forma correcta, obtendríamos que la media es de 21.7857. Y bueno, ahora vamos a calcular la varianza. Recuerden que ahora la varianza es frecuencia absoluta por el cuadrado de la diferencia de la marca de clase menos la media aritmética. Y bueno, aquí les estoy poniendo el cálculo. Esa X creo que le llaman X testada, no estoy muy seguro del dato, es la media. ¿Esto qué implica? Que nosotros calculamos anteriormente la media, que me dio 21.78, ¿no? Donde esté esa X, nosotros vamos a poner el 21.78. Vamos a hacer esa resta, la elevamos al cuadrado y multiplicamos por la frecuencia absoluta de esa clase, que en este caso sería 3. Si lo pueden notar por aquí. Y ahora tomamos el 17.5, que es la marca de clase de esa, válgase la redundancia, clase, menos la media aritmética y eso se va a elevar al cuadrado. Y se va a multiplicar por la frecuencia absoluta de esa clase, que en este caso sería de 5. Y bueno, siguiendo esa lógica, tendríamos toda esta ecuación y lo dividimos entre el total de datos, que serían 21. Así pues, la varianza nos resulta como 34.0136 unidades cuadráticas. Para calcular la desviación estándar, solo sacamos raíz a la varianza y me resultaría de 5.8321 unidades. Esa es mi desviación estándar. Y bueno, en conclusión, básicamente la desviación estándar es el despeje de la varianza. La varianza va a tratar unidades cuadráticas y la desviación estándar va a manejar unidades lineales. Entonces, voy a dejar este video hasta aquí y en el siguiente voy a explicar el coeficiente de variación. Entonces, hasta la próxima. Chao.